empezar con la segunda parte, materiales metálicos. Vamos a cortar la música que ponemos siempre en la sala de espera para que demos paso a la segunda parte de la definición de materiales metálicos, ¿no? Esto es algo interesante. Y ahora vamos a, bueno, más que definiciones, ahora vamos a estudiar, esto ya hemos realizado, las diferentes propiedades y demás. Vamos a tener ahora la clasificación de los materiales metálicos, la clasificación. Y si hablamos de clasificación, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Vamos a generar aquí nuestra clasificación. Vamos a empezar diciendo que existen dos grandes grupos, los fesosos y los no fesosos. ¿Qué implica este término fesoso no fesoso? Implica el contenido de hierro. Es decir, que hay metales que contienen hierro, es decir, que tienen hierro dentro de su estructura molecular, y hay metales que no los tienen. Fesosos, no fesosos. Si hablamos de la subclasificación de los metales, podemos decir acá lo siguiente, lo hacemos en un número un poquito menor. Tenemos acá, en los fesosos, tenemos un grande grupo que son los aceros, es toda una familia, y los fiesos fundidos. Lo que nos estaba comentando hace un momento atrás, ¿no? Uno de sus compañeros, el hecho de que existe una forma de diferenciarlos. Ahorita vamos a estudiarlos un poco más a profundidad. Pero de inicio, podemos decir lo siguiente. Existe la diferencia entre aceros y fierros fundidos. De inicio es el porcentaje de carbono. Aquí ponemos el porcentaje de carbono en los aceros va aproximadamente en valores que oscilan desde 0,03 hasta 1.67 hasta 1.67% de carbón. Esos son los aceros. Ya, importante, los aceros tienen este porcentaje de carbón. Y este porcentaje de carbón hace de que los aceros sean bastante dúctiles. Ya saben qué es dúctil, que se puede deformar en frío. No necesito calentar, lo voy a deformar, puedo deformar el acero. ¿Sí? ¿Qué pasa con los fierros fundidos? El porcentaje de carbón del fierro fundido está oscilando entre 1.68% hasta el 4%. ¿Qué significa? Que una primera forma de clasificar los metales, los fesosos, los que tienen hierro, un contenido de hierro, es el contenido de carbón. Los que tienen contenido de carbón por debajo de 1.67 son aceros. Y los que tienen contenido de carbón entre, diremos del 2 a 4%, son fierros fundidos. Muy bien. Si los aceros son dúctiles, los fierros fundidos, vamos a decir que son frágiles. Lo que nos comentaba Daniel, ¿no? ¿Por qué decimos frágiles? Porque los fierros fundidos tienden a comportarse, para que se entiendan palabras simples y sencillas, se rompen como galleta. Es decir, no tienen resistencia a la flexión. No tienen buena resistencia al impacto. Un golpe de impacto bastante apreciable, con mucha carga, tiende a romper, a fracturar la plancha de fierro fundido. Eso no va a pasar con el acero, porque el acero es dúctil. ¿Y por qué pasa, ingeniero, eso? Eso pasa por el contenido de carbón. ¿Qué significa? Que mientras más carbón tiene, el fierro fundido es más frágil. Que mientras menos carbón tiene, el acero es mucho más dúctil. Y ahí está el famoso acero dulce. El acero dulce es un acero que tiene bajo contenido en carbón.
va más o menos entre 0.3, 0.4%, entonces incluso se puede romper el acero con la mano. Por eso se llaman aceros dulces, porque son bastante dúctiles. En cambio, los fierros fundidos son frágiles, tienden a romperse como galleta. ¿Y eso por qué se debe? Se debe por el contenido de carbón. Está claro, ¿verdad? Este es un dato importante, por favor, no lo vayan a olvidar. Es un dato muy, muy, muy importante, ya saben. Si hablamos de aceros, si hablamos de metales, hay dos tipos de metales, los ferrosos, no ferrosos. Nosotros tenemos aceros y fierros fundidos. Pero hay más clasificación, claro que hay. Vamos a poner este en color naranja. Y vamos a decir lo siguiente. Y en un tamaño de letra un poco más pequeño. Vamos a poner el número 18. Si hablamos de aceros, existen aceros de bajo carbono, es decir, que tienen muy poca cantidad de carbón. Tenemos los de medio carbono y alto carbono. Ojo, ya sabemos que bajo, medio y alto, estamos hablando de 0,0, ¿no? Los de bajo carbón son los que tendrían más o menos en contenido de carbón de 0,03 hasta el 0,3% de carbón. Eso sería, ¿no? Eso sería. Para que se vea un poquito más, lo vamos a poner en un color rojito, para que sea mucho más visible. Esos son los de bajo carbón. Medio carbón están oscilando entre el 0.3 a aproximadamente, vamos a decir, entre 0.9% de carbón. Estamos dando datos aproximados, ¿sí? Esto para que ustedes entiendan. ¿Y qué pasa con el alto carbón? El acero de alto carbón tiene más o menos del 1% hasta el 1.67%. Aproximadamente es eso. ¿Ya? Repito, son datos aproximados. No estamos queriendo ser asertivos en este caso. Lo que estamos queriendo solamente es dar un dato referencial, nada más. Obviamente esto se puede profundizar más todavía. Pregunta clave, ¿cuál es el acero que se emplea en la construcción? Generalmente el acero que se emplea en la construcción es el acero de medio carbono. Medio carbono. ¿Por qué medio carbono? Porque estamos en un equilibrio entre que sea dúctil y tenga alta resistencia mecánica. No nos conviene que el acero sea demasiado dúctil, que sea en bajo carbono, porque se doblaría como el alambre de amarre. Eso tienen que tener muy en cuenta. El acero dulce que llaman, ¿no? El alambre de amarre que ustedes incluso pueden deformar con su manito, es un acero que tiene bajo carbono. En cambio, el fierro corrugado y demás es un acero de medio carbono. ¿Ya? Es más, los perfiles metálicos que se emplean en soldadura y demás están entre medio carbón y alto carbón. Ingeniero, ¿qué pasa si utilizamos aceros de alto carbón para construcción? Cuando este acero tú quieras doblar, se va a romper y se va a comportar como si fuera un fierro fundido. Así se va a comportar como este. ¿Por qué? Porque es frágil. Mucho cuidado, por favor, con esos comportamientos. ¿Ok? Bien. Entonces, en ferrosos tenemos aceros, tenemos fierros fundidos. Aquí está, acero, fierro fundido. Tenemos aceros, en aceros, acero de bajo carbono, medio carbono, alto carbono. El que más se emplea aquí lo vamos a encuadrar. Vendría a ser un acero de medio carbono, más o menos el acero que se emplea en la construcción. Un acero de medio carbono. Aquí está. Este es el que tiene que emplearse más en la construcción, ¿sí? Eso es como un dato para que ustedes lo tomen en cuenta. Fierros fundidos, ¿tiene su clasificación?
Claro que tienen la clasificación los fierros fundidos. Existen fierros fundidos grises. Gris, aquí pondremos gris. Nodular. Acruchado. Blanco. Por mencionar algunos. ¿Sí? Estos fierros fundidos, los que estamos viendo en este momento, se emplean sobre todo en piezas de fundición. ¿A qué piezas de fundición? Las chancadoras, también cuando hablamos de las piezas de parte de las piezas de los automóviles, hablamos parte de las uñetas en el caso las uñetas para las excavadoras y demás, esas están hechas de una fundición de bajo carbón, o sea, que se comportan como aceros, ¿no? Aceros especiales. Esos son los fierros fundidos. Una aplicación muy tradicional, muy común de los fierros fundidos, no vamos a decir cuál de los fierros fundidos, pero serían las cajas de agua, de los medidores de agua, Esas cajitas, ustedes seguramente caminando por la calle han pisado una cajita de té y la cajita se ha partido. ¿Por qué se partió? Bueno, pues porque es un fierro fundido. Es un fierro fundido. Las balanzas antiguas, etcétera, una serie de piezas se obtienen por este proceso, ¿no? De fierro fundido. Una vez más repito, si bien estos son frágiles, y aquí esto hay que también mencionar, tienen alta resistencia mecánica. Ingeniero, un ejemplo entonces de fierro gris en la construcción. Ya. Vamos a hablar del famoso fierro negro. Aquí le pondremos, vamos a bajar acá, y ponemos acá un ejemplo sería, le ponemos esto con un color, el fierro negro. ¿En qué se usa el fierro negro? En el piping o ductaje, es lo mismo, ¿no? Ductaje de gas, conexiones de gas. Todos los ductos, aquí ponen, ductos de gas, necesitan de un acero que soporte altas presiones. Si hacemos estos ductos de gas, nosotros empleamos un acero común, un acero de medio carbono. Por la presión del gas, el tubo podría hincharse, podría inflarse. Como globo podría inflarse hasta que reviente. Entonces necesitamos uno que tenga alta resistencia mecánica a la presión, sobre todo a la presión. Entonces, ¿qué vamos a usar? Fierros fundidos. ¿Sí? El famoso fierro negro también es un material metálico que se emplea en la construcción. Ya, para finalizar, vamos a hacer aquí un punteo de los materiales que se emplean como no ferrosos. Y de los no ferrosos podemos mencionar los siguientes. Aquí vamos a decir en color cafecito, tenemos los pesados, livianos, ligeros y ultraligeros. Es decir, que una de las formas más simples de clasificar, si hablamos de los metales no ferrosos, los que no tienen contenido de hierro, serían pesados, livianos, ligeros, ultraligeros. Dentro de este grupo, en el grupo de los pesados, ¿no? Acá de los pesados, está el plomo, que es uno de los más pesados, en su aplicación antiguamente llamada plomería, y también podría estar el cobre, que es uno de los metales más pesados. La densidad del cobre aproximadamente es de 8.9, entonces uno de los más pesados. En los livianos, aquí podemos observar al aluminio, ¿sí? Ligeros y ultraligeros, estos son de aplicaciones especiales. Vamos a decir, aplicaciones en la medicina,
aplicaciones en la industria espacial, etcétera. ¿Sí? A nosotros de todo este grupo, ¿cuál nos interesa estudiar? Sobre todo los cobres, plomos, estaños, etcétera, que están en el grupo de pesados y livianos. ¿Sí? Está clara, ¿no? La clasificación. Por favor, mucho cuidado en la clasificación de los materiales metálicos. Vámonos inmediatamente ahora a la siguiente diapositiva. Vámonos. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Algunas definiciones de los metales, lo que ya hemos mencionado. Por ejemplo, dice, el ferroso es el metal más empleado en la ductilidad, ¿no? Por el hierro, ¿verdad? Ya dice, las técnicas de extracción mineral como proceso de obtención de metal son relativamente económicas. Relativamente, entre comillas, ¿ya? Solo minerales que tienen alto hierro, por eso son ferrosos, ¿no? Si hablamos de las fundiciones, bueno, ya hemos dicho, y aquí dice, efectivamente, es un metal blanco grisáceo, depende mucho de qué tipo de fundición es, ¿sí? Se corroe con facilidad. Si vamos a poner una pieza de acero y una de fierro fundido, la que va a oxidarse con más facilidad por la presencia de carbón es el fierro fundido, ¿sí? El punto de fusión es elevado, ya hemos dicho cuánto, ¿no es cierto? Su mecanizado es relativamente fácil o difícil, depende mucho de cómo se trabaje, esto depende de las técnicas también del mecanizado, pero es quebradizo, y eso lo hemos comentado ya, ¿no? Bien, tiene alta dureza, elevada dureza y resistencia al desgaste, además de resistencia a las presiones, altas presiones. Acuérdense del fierro negro. ¿Qué más podemos decir? Decimos lo siguiente. Bueno, aquí ya tenemos un poco de la explicación del acero, ¿no? Dato importante, el acero también puede ser aleado, es decir, hay una amplia familia de aleaciones de acero. Podríamos estudiar toda la carrera solamente el acero. Porque es un proceso bastante interesante y hasta hoy en día se siguen sacando patentes sobre los diferentes tipos de aceros. Pasa lo mismo con los bronces, pasa lo mismo con los aluminios, pasa lo mismo con todos los metales, ¿no? Bien, ya hemos dicho que tiene elevada dureza y tenacidad, ¿no? Y tiene una resistencia a la tracción, Ya sabemos que la tracción es un ensayo que lo que hace es estirar la pieza y eso pues sirve bastante para las losas y los puentes. Bien, los elementos que se emplean generalmente como elementos aliantes son el silicio, manganeso, cromo, níquel, wolframio. Estos últimos que voy a mencionar, el wolframio, el cromo y el níquel, sirven para la protección. Con estos componentes es que se fabrican los aceros inoxidables. ¿Ya? El proceso de obtención, y aquí lo vamos a poner en letras grandecitas, se hace por procesos siderúrgicos. Y como hemos hecho la pregunta al inicio, la siderurgia es la ciencia que determinará a obtener el acero. Entonces, ¿qué pregunta se les va a hacer a ustedes ahora? Vamos a nuestro chat. Aquí está el chat. Ah, muy bien. Saúl Joel ya escribió, ya había contestado, ¿no? Lo que es plomería. A ver, dice, el término plomería no proviene de nada del mundo moderno, en realidad proviene de la antigüedad. Exacto. Era pero qué, papá, pero qué es plomería, ¿de dónde viene? Algo más falta. ¿Tiene que ver con el plomo? Sí, tiene que ver con el plomo y la construcción. Hasta ahí se ha dado un datito. ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿Cuáles son los pasos en la siderurgia para obtener acero? Entonces, ¿qué quiero que mencionen? Primero, ¿qué minerales ingresan al horno? Minerales, ya sabemos que es la hematita, una vez, ¿no es cierto? ¿Qué más ingresará? Segundo, ¿qué tipo de horno se usa? De hornos se usan, porque son hornos los que se usan. ¿Y cuáles son los productos? Los productos, ¿sí? Eso van a ir ustedes curioseando, por favor.
Saúl, está bien tu respuesta, pero falta más, papá. Vamos, vamos. Ok, volvemos entonces a nuestra presentación. Y hemos dicho que la obtención del acero se hace mediante la siderurgia. ¿Sí? ¿Qué más podemos mencionar? Bueno, aquí hablamos de los metales no ferrosos y los más importantes los vamos a mencionar acá. Tenemos acá el cobre, ¿no? Dice que se obtiene a partir de minerales de cuprita, como del acero se obtiene de la hematita, la magnetita, etcétera. Del cobre es la cuprita, calcopirita, malaquita, etcétera. Son nombres interesantes, ¿ya? Estos nombres hacen referencia justamente al tipo de mineral que son. Y en el caso del cobre, dice, presenta una alta conductividad eléctrica, por eso es que utilizamos el cobre como, los alambres de cobre como conductores eléctricos, por excelencia. ¿Sí? Es un metal blando de color rojizo y brillo intenso. Ah, pero se oxida con facilidad. Eso es importante mencionar en el caso del cobre. El plomo, aquí tenemos el plomo. ¿De dónde se obtiene el plomo? De la casiterita. Metal de color blanco brillante, muy blando, poco dúctil, muy maleable. Sí, eso es cierto. No se oxida a temperatura ambiente. Ah, pero un dato importante, el plomo tiende a ser cancerígeno. ¿Por qué? Porque como el plomo es pesado, no va a disolverse. Si tú tomas un vasito con partículas de plomo, tu cuerpo va a tender a conservar el plomo no lo va a disolver los gases gástricos, como generalmente sucede con cualquier alimento. El plomo se deposita en los pulmones, etcétera, y eso a la larga te trae cáncer, ¿no? Bien. Aquí hay una confusión entre el plomo y el estaño, ¿no? Está hablando de dos temas muy importantes. Aquí hay una confusión. El grito del estaño, este es un dato interesante porque tiene que ver con la historia de Potosí. Eso lo vamos a hablar más adelante o en otra sesión, cuando hablamos de mitología e historias de Bolivia respecto al uso de los minerales. Aquí vamos a tomar en cuenta algo más importante. Aquí, por ejemplo, aquí hay que revisar. Voy a poner aquí. La casiterita, de la que se obtiene el plomo, eso vamos a revisar, porque aquí también está hablando del estaño. Les daría la respuesta, pero ustedes también investiguen, por favor. ¿Sí? Aquí hay un error acá en esta redacción. ¿Este será plomo? Vamos a revisar, ¿ya? El zinc, sí, efectivamente se obtiene de la blenda, ¿no? Y es un metal de color gris. El zinc sirve sobre todo para el zincado. Y otro de los metales que nosotros trabajamos bastante es justamente el del aluminio. Aquí está, el aluminio. Se obtiene de la bauxita. En nuestro ambiente, en nuestro medio, en Bolivia, no existen muchos yacimientos de aluminio, no existen minerales de bauxita. Por eso el aluminio en nuestro ambiente tiende a ser un poco caro. Imagínense, si existiera este tipo de yacimientos y en Bolivia produciéramos aluminio, entonces podría ser mucho más barata la construcción, ¿no? Metal blanco y plateado, alta resistencia a la corrosión, es decir, no se oxida, el aluminio no se oxida. ¿Por qué? Porque genera óxidos y los óxidos protegen al aluminio, a diferencia del yeso, ¿sí? Alta conductividad eléctrica y térmica, como dato interesante. Ok. Aquí tenemos algunas imágenes de los materiales no ferrosos, ¿sí? Aquí tenemos, pueden ser ustedes, este es el cobre, el que casi siempre se emplea o siempre se emplea en la construcción. Y el aluminio tiene ventanas de aluminio. Ventanas de aluminio. Ensayos para el control de calidad del acero. Aquí está. Estamos viendo, este es un ensayo. Este es el ensayo de tracción. Tracción. ¿Por qué ensayo de tracción? Porque ¿en qué consiste el ensayo? Bueno, pues este ensayo consiste en lo siguiente. Vamos a tener una mordaza. Esto va a agarrar la pieza y va a jalar, va a estirar. Va a estirar el centro acá. Esta es la pieza. Esta pieza va a estirar. Esta pieza, ustedes ya saben, hemos hablado, se conoce como probeta.
es una probeta. Y la probeta se obtiene de un probetero. Es decir, tengo que tener unas dimensiones características. Esto se estira y al estirar voy a ver cómo se va a deformar el metal. Y en cuanto a cómo se deforme, por ejemplo, aquí tenemos esta imagen, ¿no? Esto se conoce como estricción y esto ya es la rotura. La pieza es así, ¿no? Inicialmente empiezo a traccionar, es decir, voy a aplicar acá un esfuerzo que jale hacia arriba y otro que jale hacia abajo y la pieza va a tender a reaccionar de esta manera, miren. Está empezando a perder la forma. Esto ya se llama estricción. Este cuellito se conoce como estricción y va a haber un punto en el cual el metal ya no soporte y se va a colapsar. Esta imagen ya la hemos estudiado bastante con ustedes, pero quería mostrarles más o menos cuál es el ensayo característico de metales. La tracción es un ensayo característico de los metales, ¿no? De ahí obtenemos la curva esfuerzo de formación, que lo hemos visto al inicio de clases, ¿sí? Y algunas características finales de los aceros. Por ejemplo, en principio ya hemos hablado del peso, ¿no? 7.8 kilogramos metro cúbico. Bueno, en este caso sería 7.850 kilogramos metro cúbico. Hablando exclusivamente del acero. Ingeniero, ¿esto va a variar? Sí. ¿De qué depende? Va a variar el tipo de acero. Pero generalmente son 7.850, 1.830, 1.890. Sigue siendo 7.8. 7.8. Otro dato importante que podemos mencionar, ¿no? Es la temperatura del acero. Puede coger, claro. ¿A qué nos referimos con esto? Que los metales son sensibles a la dilatación y contracción producto de la temperatura. Y aquí mencionamos algunos puntos característicos, ¿no? La temperatura de fusión del acero depende obviamente del tipo de aleación. Aquí tenemos una que es de 1510, aquí tenemos 1375, aquí tenemos 1650. Esas son las temperaturas características del acero para los diferentes tipos de aleaciones. Aquí pueden observar ustedes, vamos a observar acá, este es un caldo. El acero cuando se funde tiene esta coloración. A los ojos vivo, ojo, la temperatura que estamos en 1500 y esto obviamente si tiene impurezas es muy peligroso. Por eso los siderurgistas son personas que trabajan a muy alto riesgo para obtener acero. Y aquí hablamos del acero dulce que hemos comentado y dijimos que este tipo de acero tiene un comportamiento muy especial. Se puede deformar única y exclusivamente con la manito, nada más que con la mano. ¿Ya? Bien. El acero corrugado es el acero que se emplea generalmente en construcción. ¿Y qué es el acero corrugado? Bueno, vamos a ver este. Este acero que empleamos en la construcción para todas las mallas, ¿sí? ¿Por qué corrugado, ingeniero? Por lo siguiente, aquí voy a hacer una descripción del acero. Este es el acero. ¿Y qué son las corrugas? Bueno, las corrugas son unas pequeñas hendiduras que salen o que van abrazando a todo el acero. Estas corrugas lo que hacen es facilitar el trabajo del acero en el hormigón. ¿Qué va a hacer esas corrugas? Ayudan a que el acero se sujete mejor del hormigón, a que el hormigón no resbale, porque si fuera el acero sin corrugas, el acero tendría a deslizarse por el hormigón. Ese es el objetivo de las corrugas. Entonces, bajo esa mirada, bajo esa perspectiva, es que empleamos todo el acero corrugado en todas las construcciones, ¿sí? Un dato importante, cuando se va a trabajar con acero, es importante que el acero no tenga óxido, hay que limpiar, porque si yo voy utilizando acero con óxido, esto va a generar daños profundos en la construcción a mediano y largo plazo, ¿sí? ¿Para qué empleamos el acero corrugado? Aquí ponemos, dice, ¿no? Trabaja como un elástico interior a no permitir la disgregación de la masa, sufriendo alargamientos y contracciones de manera permanente, no solo por factores de temperatura, sino por cargas dinámicas dependientes de la frecuencia y capacidad de uso en caso de movimientos sísmicos o cualquier tipo de movimiento. Las cargas generan esfuerzo y el acero corrugado, las corrugas hacen de que efectivamente
no se separe la masa del acero. Si fuera acero liso, las condiciones de construcción no serían las más óptimas. Bien, aquí tenemos algunos diámetros para obtener ese tipo de aceros, ¿sí? Tenemos aquí en milímetros, pulgadas. ¿Y cuáles son los más comunes de emplear? Están los famosos FIDES. FIDE. Los aceros los compras en pulgadas, pero también cuando se habla de construcción se conoce como FIDES. Aquí tenemos FIDE 3, porque tiene 3.2 milímetros. FIDE 6, tiene 6.4 milímetros. FIDE 12, 12 milímetros. FIDE 25, 25.4 milímetros. FIDE 38, ¿qué está diciendo? Está diciendo el diámetro del acero. Ustedes pueden observar que mientras mayor es el diámetro, obviamente tiene mayor peso, el peso en kilos por metro lineal, 10 kilos. Obviamente el área va a aumentar, 11. El peso de cada base de 12 metros varía a 121 y la cantidad de basas metros por tonelada son 8 basitas. Si compara con una pequeñita, la cantidad de basas aquí tendría 1470 basas, si es un FIDE 3, comparado con 8 basas de un FIDE 38. Entonces, esa es la amplia variedad de aceros que existen en nuestro entorno. Ok. Bien. Vámonos entonces a ver aquí algunas imágenes de la construcción. Miren ustedes la cantidad de acero que se emplea en construcción, hablando única y exclusivamente de acero corrugado. Y el acero corrugado se emplea bastante según el tipo de estructura. Esta que estamos observando nosotros ahora es una estructura conocida, esta obra en particular, es una obra de uno de sus compañeros, que ya está en últimos niveles, ¿sí? Miren cómo elevan el acero, van elevando esto efectivamente con grúas, también pueden emplear esto. Y cuando se hace el armado es importante el apuntalado. Miren cómo se utilizan los puntales. Esta es la madera también que se emplea en construcción. Y quiero mostrarles este armado. Este armado es un armado muy, muy especial. ¿Por qué? Pues porque en este armado se pueden emplear los diferentes fides de aceros. Aquí tengo un FIDE 18, aquí tengo un FIDE 6, ¿no? Y miren cómo para los estribos y demás se va utilizando todos los diferentes fides del acero. ¿Qué otro dato más podemos observar? Miren las pasillas. Este armado, les decía, se conoce como ábaco. ¿Cuál es el objetivo de esta estructura? Utiliza bastante acero porque no quiere emplear la estructura vigas. No quiere emplear vigas. Solamente quiere emplear columnas, no vigas. Entonces, en este tipo de estructuras se emplean estos famosos ábacos, ¿no? Que tiene un armado muy especial, entra bastante acero, pero esto va a garantizar que no se empleen vigas, sino solamente columnas. Por eso, la amplia o toda la cantidad de acero que se necesita para este tipo de construcciones, ¿no? En sus diferentes etapas. Estudiamos mucho más, señores. Hay mucho más que decir del acero, ¿sí? Vamos a retornar